Hola a todos, hoy vamos a hablar de temperatura. Conoceremos además qué es la ley cero de la termodinámica y veremos cómo funcionan algunos termómetros. Todos conocemos o percibimos qué es la temperatura, pero es complicado definirla de una manera sencilla. La temperatura y el calor a veces se utilizan indistintamente, por ejemplo, cuando la temperatura está alta decimos hace calor, lo cual como veremos es una magnitud física diferente. Desde el punto de vista microscópico, la temperatura de un cuerpo es una medida de la energía cinética promedio que tienen los átomos o moléculas que la componen. En el caso de los gases, por ejemplo, energía cinética de traslación y en el caso de los sólidos de vibración. Es evidente que si a mayor temperatura, mayor es la energía cinética que va a tener esa molécula o ese átomo. Ahora, esta es una manera un poco, digamos, confusa para un primer acercamiento. Nosotros en su lugar vamos a definirla operacionalmente. Pero antes de eso vamos a analizar la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos dos cuerpos, A y B, y que nosotros percibimos que tienen temperaturas diferentes. Uno está más caliente que el otro está más frío. Inicialmente los cuerpos están separados por una pared aislante, o sea, quiere decir no hay ninguna interacción entre ellos. Y además están aislados del entorno o del ambiente, que tampoco hay interacción con el ambiente. Entonces ahora sustituyamos esta pared aislante por una conductora. Y si esperamos un tiempo lo suficientemente largo, la experiencia nos dice que ambos cuerpos terminarán con la misma temperatura. Cuando esto ocurre, decimos que se alcanzó el equilibrio térmico. Entonces, por definición, el equilibrio térmico va a ser el estado del sistema en el cual sus propiedades, tanto mecánicas como térmicas, van a dejar de cambiar, o sea, se mantienen constantes. Vamos a suponer ahora que tenemos tres sistemas, A, B y C. Inicialmente no están en equilibrio térmico entre sí y además están rodeados por un material aislante y no tienen ningún tipo de interacción con el ambiente. Y ahora ponemos en contacto, como se muestra en la figura, los sistemas A y B por separado con el sistema C. Y esperamos hasta que se alcance el equilibrio térmico. Los sistemas A y B no están en contacto entre ellos. Una vez que se alcance el equilibrio térmico, vamos a suponer entonces que A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C. Si ahora separamos los sistemas A y B del sistema C y los ponemos en contacto, veremos que no ocurre ningún cambio en las propiedades de A o de B. Por lo tanto, concluimos que si el sistema C está inicialmente en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. A esto es a lo que le llamamos la ley cero de la termodinámica. Si ahora suponemos que el sistema C es un termómetro, o sea, un instrumento que mide la temperatura, si lo ponemos en contacto con los sistemas A y B y esperamos a que se alcance el equilibrio térmico, o sea, cuando ya no se modifique más la lectura del termómetro, entonces podemos decir que tanto A como B tienen la misma temperatura. Por lo tanto, dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Si un sistema está en equilibrio térmico, podemos decir que la temperatura es una magnitud que caracteriza a todo el sistema. O sea, es lo que conocemos como una variable de estado. Todo el sistema tiene la misma temperatura. Como mismo existe esa variable de estado, hay otras magnitudes físicas, otras variables que caracterizan al sistema. Por ejemplo, el volumen, la masa del sistema, la presión, la densidad, el número de moléculas que lo componen, todas esas son variables de estado, o sea, variables que caracterizan al sistema de manera macroscópica, a todo el sistema. Para definir operacionalmente una magnitud física, lo que debemos tener es un instrumento de medición y el mecanismo a través del cual vamos a efectuar esa medición. En el caso de la temperatura, como es tan difícil de medirla directamente, lo que hacemos es
encontrar una variable de estado del sistema que dependa, digamos, proporcionalmente o que dependa de la temperatura, de tal manera que cuando cambie la temperatura, cambie esa variable de estado y de esa manera nosotros medimos esa otra variable de estado y la relacionamos con la temperatura del sistema. Por ejemplo, hay muchos líquidos o sólidos que cuando cambia la temperatura aumentan su volumen. Entonces lo que hacemos es medir el volumen y con eso podemos, mediante un proceso de calibración, obtener la temperatura del sistema. Este es el principio en el que se basan los termómetros más conocidos de mercurio o de alcohol, que tenemos una columna bien fina de este líquido que al cambiar la temperatura cambia la altura de la columna. Si tenemos una determinada escala, entonces podemos conocer cuánto es la temperatura en un instante determinado. Los termómetros más conocidos son esos, pero también existen otros termómetros como por ejemplo la resistencia de determinados materiales cambia con la temperatura, entonces medimos esa resistencia eléctrica y a partir de ahí obtenemos el valor de la temperatura. ¿Cómo calibramos un termómetro? Para ello tenemos que tomar dos fenómenos naturales que ocurran siempre a las mismas temperaturas. Por ejemplo, en la escala Celsius, la temperatura a la que el agua se encuentra en equilibrio térmico con el hielo, a presión atmosférica normal, le asignamos el valor de 0 y la temperatura de ebullición del agua, a la misma presión, le asignamos 100 grados. Existen otras escalas, como por ejemplo la escala Fahrenheit, que asigna distintos valores de temperatura a estos dos mismos puntos. Aquí solo debemos tener cuidado que la variable de estado que utilizamos para relacionarla con la temperatura sea lineal en ese intervalo. Por último, veremos un termómetro que históricamente jugó un papel en la física muy importante, el termómetro de gas. Y esta ley física establece que la presión de un gas en un recipiente a volumen constante depende linealmente de la temperatura. De esta manera, midiendo la presión del gas, obtenemos la temperatura. Por cierto, la extrapolación de la línea recta para distintos gases, o sea, no importa el gas, siempre coincide en el mismo punto a presión cero. A esta temperatura hipotética, que es de menos 273.15 grados Celsius, se le conoce como el cero absoluto. La escala de temperatura Kelvin utiliza este punto como su valor cero. 27 grados Celsius son aproximadamente 300 kelvins. Bueno, esto era lo que le teníamos para hoy. Espero que les haya gustado.